Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenido para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas y un saludo también para las personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento, el segmento siempre que nos habla de conquistas, tiempos de conquistas a los cuales todos tenemos acceso por ser hijos de ese Padre maravilloso. Así que Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy bien, saludándote desde acá, desde Estados Unidos. Ahora andamos por acá, gracias a Dios por la oportunidad de haber celebrado también el Día del Padre. Mi papá lo tengo con vida, tiene 96 años de edad y mi mamá 90, entonces venimos también a unos días también de pasarla bien, de estar bien, pero he disfrutado esa bendición de tener a mi papá. Doy gracias a Dios por ello. Pero muy buenas tardes allá en Colombia. Así es, un saludo a todos. Bueno. Bueno, y gracias por estar en tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Damos gracias a Dios porque podemos estar con ustedes esta mañana, eh, con un poquito algunas situaciones técnicas, pero gracias a Dios estamos en vivo, como todos los programas que se hacen aquí. Queremos decirles que les agradecemos que estén con nosotros y también queremos decirles que esta mañana seguimos en la conquista de Jericó, ya pasamos como tal esa conquista, pero sigue, hoy vamos a seguir hablando. La semana pasada hablamos de una derrota en Ai y tenemos algunos comentarios que hacer a manera de recordatorio. Bueno, solo el Espíritu Santo nos puede dar revelación y entendimiento de la palabra. Solo el Espíritu Santo nos puede mostrar que su palabra, las historias bíblicas que tenemos, las podemos llevar a nuestra vida. Y eso es por eso tiempos de conquista es lo que tratamos de hacer. Toda batalla tiene dos perspectivas. Una es la perspectiva del hombre y otra es la perspectiva de Dios. Y hemos hablado la semana pasada de una derrota en donde Dios mostró al hombre qué era lo por qué habían fallado. En el capítulo 7 vemos que previamente a la batalla decíamos que hubo pecado por parte de todo Israel. No, ciertamente fue Acán el que tomó algo, pero Dios ve el pecado de uno que puede afectar a todo su cuerpo y decíamos eso. Por eso es muy importante que entendamos que somos un cuerpo y que en este cuerpo tenemos que trabajar todos, ponernos las pilas, buscar ser fieles a Dios. No es cuestión de cosas individuales, porque así nos los enseña su palabra. Eh, Observamos en esa historia que Josué tomó una iniciativa de atacar y conquistar Ai, perdón, y mandó a algunos de sus hombres. No necesariamente estos hombres tuvieron la mejor opinión de lo que pasaba. Ellos dijeron que con 3,000 hombres podían conquistar y esto no fue cierto, pero sabemos, como lo hemos comentado, que el pecado es lo principal, de eso venían, pero muchas veces cuando nosotros hay pecado en nuestra vida, las decisiones y las acciones las podemos basar en nuestra vista personal, en nuestra razón y en nuestra lógica. Tenemos que ponernos, ahorita lo vamos a ver, importante es tener que poner todo en manos de Dios como lo hizo Josué, porque no sabía por qué había pasado y Dios le muestra. Y vimos todo el proceso que siguió para que Acán al final confesara su pecado cuando no ya se vio en la imposibilidad de dar otra razón. Simplemente Dios fue mostrando y tenía la oportunidad de Acán de decirlo y no lo dijo. También vemos que les decía que dijeron que con 3,000 hombres parecía que había un menosprecio a ese pueblo. Ciertamente era mucho menor que el de ellos. Y ahorita Lili va a comentar más o menos las cifras o un aproximado de las cifras que era el otro pueblo. Sabemos a cuántas personas derrotaron. Bueno, también vimos en el capítulo 6 que Dios les dio instrucciones y una estrategia para ganar. Y eso va a ser importante que hoy lo meditemos y veamos.
Perder una batalla no significa que uno no se pueda levantar y ganar la guerra. Una batalla podemos perder, pero la guerra no la vamos a perder porque Dios, Jesucristo más bien ya la ganó por nosotros. Damos gracias a Dios por ello. También perder una batalla se rompe el principio que todo te saldrá bien. Eso le decía en Josué 1:8, le decía Dios a eso a Josué. El significado de que todo te saldrá bien no significa, volvemos a lo mismo, que no te va a pasar un problema, que no puedes perder una batalla. Al contrario, hoy vamos a ver que Dios da nuevas oportunidades. De esta historia del capítulo 7 de la semana pasada, aprendemos que las batallas se perdieron porque no quitamos el peso del pecado en nosotros. Y ese peso nos hace tener falta de sabiduría, porque muchas veces no recurrimos a Dios, sino lo hacemos en nuestros propios esfuerzos. Recordemos los pasos que también Lili nos enseñó, los pasos que nos llevan al pecado, y vemos que era el ver, el codiciar, el tomar y el esconder. Y lo vimos en 3 ejemplos para que pudiéramos entender que eso es una actitud que se repite en los seres humanos. Pasó con Acán, pasó con Adán y Eva, y también pasó con el rey David. Vieron, codiciaron, tomaron y ocultaron. El pecado, queremos muchas veces ocultar el pecado en nuestra vida y queremos que nadie se entere, y no es porque lo andemos diciendo todo, pero el único que podemos hacerlo es con Dios. Especialmente a Dios no le gustan los pecados ocultos delante de Él. Todo pecado contra Él y su palabra tiene que ser confesado para que sea perdonado. De lo contrario, debilita nuestra fe y el poder en nosotros. Bueno, pues en esta mañana queremos decirle que el tema del día de hoy se llama Conquistando con valentía una batalla perdida. Estamos explicando que la batalla perdida no significa la guerra, solo es algo que nosotros no nos fue bien, que perdimos en un momento, pero vamos hoy a ver cómo Dios es un Dios de oportunidades. Queremos también decirles que el versículo de hoy, ya lo perdí por aquí, déjenme encontrarlo. ¿Cuál, no? Permítanme tantito, porque aquí... Ay. No te preocupes, ahorita nos lo dice. Está el texto de base del día de hoy en Primera de Juan 5, el capítulo 5, el versículo 4, porque dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con nuestra fe podemos conquistar, y así lo dice Hebreos 11. Por la fe conquistaron. Y hoy vamos a hablar de esa fe nuevamente. Así es, pues es que la historia viene muy interesante, ¿verdad? Porque como vimos y acaba de decir mi esposo, está esta gran conquista de Jericó y luego pues se pierde la batalla contra los de Ai, pero en este capítulo 8 que nos vamos a enfocar el día de hoy, vemos esta conquista de Ai. Imagínense, ha de haber sido creo que el doble pues de difícil, de complicado, o sea, venir de una derrota y volver a enfrentarse a ese mismo enemigo, pues la verdad es que ha de haber sido muy difícil. Y por eso yo creo que Dios conoce, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestro ánimo. Y por eso las primeras palabras que Dios le dice a Josué en este capítulo 8 son muy importantes y quisiera leerlas porque precisamente creo que ahí está como Dios siempre nos anima después de una derrota. Josué 8:1 dice, el Señor dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai
a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces, me gusta mucho cómo Dios tiene cuidado de animarnos siempre, porque mi esposo bien decía, cuando Dios le da estas palabras a Josué y a todos nosotros, ¿no? Todo te saldrá bien, pero sí tenía una condicionante antes, ¿verdad? De meditar en su palabra, de estar, ¿verdad? De no separarse. Entonces, cuando hay pecado, que es lo que vimos la semana pasada en el capítulo 7, cuando Acán toma de lo que Dios ya había dicho que no se tomara, entra el pecado, ¿verdad? Y entonces viene esta batalla que se pierde contra los de Ai. Pero aquí Dios está diciendo, a ver, ya te la entregué, ¿no? Ahora levántate y esfuérzate. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso de que tenemos que tomarnos de Dios para precisamente levantarnos y esforzarnos, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? Sí, recordando un versículo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es que es lo que vamos a ver hoy. Ciertamente hemos visto que en la batalla de Jericó, la clave fue la obediencia, ¿verdad? El dar vueltas alrededor de la ciudad. Podría haber sonado muy loco, pero obedecieron y triunfaron, ¿verdad? Pero aquí en esta batalla que se nos describe en este capítulo 8 de Josué, vamos a ver que la clave fue la valentía, porque Dios aquí le dice a Josué que la estrategia general, porque le dice que iban a atacar a los de Ai por emboscadas. Y ahí nos quedamos. Pero Josué, ¿no? Todo este guerrero, estratega, pues ya ideó cómo van a hacer. Pero Dios le dijo a Josué que pusiera emboscadas. Y sí, de eso se iba a tratar. No vamos a leer la descripción porque ahí viene en el capítulo 8 que ustedes podrán leer, pero ahí se nos menciona cómo iba a haber emboscadas. Unos iban a ponerse detrás de la ciudad. Es que a mí me encanta cómo se narra. Unos iban a estar detrás de la ciudad mientras Josué con otras personas, otros guerreros, iban a ir por delante como lo hicieron la primera vez. Y cuando los de Ai, ya muy confiados, dijeran, otra vez los vamos a vencer, salieron, o bueno, cuando ellos iban a salir, entonces ese era el plan. Los de Israel se iban a fingir vencidos y huir. Pero lo que no sabían los de Ai es que por detrás venía una emboscada que iba a llegar a la ciudad y la iba a quemar. Y así tal cual fue lo que pasó. Josué puso las emboscadas, las personas, ¿verdad? Y se fingieron vencidos. A mí me gusta mucho este plan. Sin embargo, creo que, como dice mi esposo, solo el Espíritu Santo nos puede dar entendimiento para pasar esto al área espiritual, ¿verdad? Porque esas son las batallas que ahorita enfrentamos, las espirituales, que no se nos olvide. Pero, ¿cómo engañar al enemigo? Porque lo que hizo Josué fue, y dice así en el versículo de Hecho 15, dice que se fingieron vencidos, porque al momento de que ellos huyen, aparentemente, es que entran los que venían detrás y queman la ciudad. Señal que fue para Josué ver el humo y entonces levantar su lanza e indicar que ya ellos iban a regresar y quedaron atrapados. Así se nos narra que quedaron encerrados. Me gusta mucho cómo, fíjense, en Jericó, los de Jericó quedaron encerrados dentro de sus propias murallas y perdieron, ¿verdad? Aquí los de Ai también quedaron encerrados contra el pueblo de Israel que estaba adelante y atrás, ¿no? Quedaron encerrados y perdieron. Eso se me hace muy interesante porque quedaron totalmente rodeados y ya no pudieron hacer nada, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo desde un inicio, desde la primera batalla contra los de Ai, no, o sea, el pueblo de Israel no pierde porque hayan sido muy diestros los de Ai. No, así como fue de sobrenatural la victoria en Jericó, fue sobrenatural que también perdieran la primera vez contra los de Ai.
En este capítulo 8 vemos también una manera de ganar sobrenatural. Eso es lo que pasa con Dios. Cuando Dios está delante nuestro, ya sea las victorias o en este caso la derrota, Dios está de por medio, que no se nos olvide. Pero entonces hay que analizar en un dado caso, en el problema, vimos la semana pasada, había sido por pecado. Y mi esposo acaba de decir, cuando se quite el pecado, entonces es que podemos volvernos a enfrentar a una batalla que ya habíamos perdido. ¿Verdad? Y bueno, fíjense algo muy importante. En Jericó Dios había dicho al pueblo que no tomaran nada, nada de lo de Jericó. Todo iba a ser como consagrado a Dios, destruido para él, ¿verdad? Y habíamos comentado que esto era un tipo de las primicias de Canaán iban a ser para Dios. Era la primera batalla. Pero en esta batalla Dios les dice, pueden tomar todos los despojos, todo. Yo digo, si Acán hubiera sido paciente, en esta segunda batalla hubiera podido tomar todo, pero se ven como a veces nuestra desesperación de querer tomar algo que no nos corresponde, cómo nos puede llevar a la ruina. Digo, Acán por tomar un manto babilónico, oro, bronce, o sea, lo que tomó, finalmente lo perdió. Incluso perdió su propia vida, la de su familia, la de sus hijos. Perdió todo por unas cosas que tomó. Y muchas veces eso puede pasar cuando somos desesperados. Así es. Dios quiere que le entreguemos lo que es de Él. El diezmo es de Él. La ofrenda también nos pide. Y es bien importante que nosotros entendamos que si tomamos de lo que es de Dios, como pasó en Malaquías, los sacerdotes tomaban algo y decía, ustedes me han robado. Y eso Dios no lo puede soportar, porque cuántas bendiciones nos da Dios. Y no debemos quitar de lo que Él nos ha pedido. Y el diezmo es la mínima parte de lo que nosotros podemos darle a Dios, y a veces batallamos con esa mínima parte. Y bueno, ¿por qué hemos llamado a este programa Conquistar con Valentía? Porque imagínense, en primera se iba a necesitar valentía para volver o sea que a pelear contra un pueblo que ya se había perdido. Y dos, eso de las emboscadas iba a necesitar mucha valentía, porque cuando el enemigo saliera a perseguir al pueblo, iba a llegar un momento en que cuando ya viera Josué que los de la emboscada habían entrado a la ciudad, iban a tener que volverse cara a cara frente al enemigo y pelear, ¿verdad? Obviamente el enemigo no sabía que atrás de ellos venían otros, pero el volverse, yo digo, el volverse y dar de frente al enemigo ya de cerca iba a necesitar valentía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy Dios nos dice, ¿no? Así como le dijo a Josué, levántate, no temas, ¿no? Es porque imagínense el corazón de Josué, o sea, a mí Josué se me hace una persona, digo, me identifico mucho con él, porque hay veces en que yo me siento en el piso, así, derrotada, me siento mal, y no, las palabras de Dios son, levántate, ¿no? Enfrenta tu situación, enfrenta este problema, pero con valentía. Y ahora, les digo, para mí ha sido una cuestión de estar pensando, analizando, pidiéndole a Dios discernimiento, porque esto de fingirse vencidos y luego atacar, ¿no? Como que decía, ¿cómo lo aterrizamos a nuestra vida? Pero pues tenemos el mayor ejemplo en Jesucristo. Yo le comentaba a mi esposo, cuando Jesús murió en la cruz, todos sus enemigos y el mismo Satanás han de haber dicho, ahí quedó su obra, terminó, lo derrotamos, quedó vencido en la cruz, ahí está muerto. ¡Ja! Pero al tercer día resucitó, ¿verdad? Y si se puede valer la palabra, se fingió derrotado Jesús, pero la victoria ya la tenía. Él resucitó y nos dio vida. Así es. Bueno, seguimos viendo que
que es muy importante para conquistar, para ganar una batalla perdida. Lo primero que tengamos estamos repasando y aunando porque este programa, el capítulo 8 tiene 35 versículos. Solo hoy vamos a ver 30 porque está muy interesante. Los últimos 5 versículos los vamos a ver la próxima semana, pero está impresionantemente de bendición. Sí, porque esta victoria, vamos a decir ya segunda victoria, aunque era la tercera batalla, esta segunda victoria que se tiene con los de Ai, les digo, es muy interesante. Ahorita se me olvidó decir este versículo porque les digo, Jesús pudo haber engañado a los enemigos, ¿verdad? Diciendo aquí terminó mi obra en la cruz. Pero recuerdo las palabras de Pablo ahí en Primera de Corintios 15:55, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esas palabras me gustan mucho porque es como diciendo, muerte, habías pensado que ya habías ganado, jaja, no, no has ganado. ¿Dónde está tu victoria, muerte? ¿No? Entonces así vemos como en la vida de Jesús también vemos pues esta emboscada que se hace al enemigo y cómo Jesús sale victorioso y ahora vive y reina. Él fue hecho pecado por nosotros. El sacrificio que él hizo fue por cargar nuestros pecados. Pero tenemos una gran ventaja. Nos dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartare alcanzará misericordia. El pueblo pecó. Aunque fue un hombre, si leemos lo que decía la semana pasada, todos pecaron. Israel todo pecó. Por lo tanto, ibas a decir, por lo tanto, esa confesión que al final hubo, la forma, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nos da a Jesucristo esa oportunidad que decía Lili. ¿Qué quieres tú? Sí, aunado, hay un hecho muy interesante en esta batalla de Ai, en esta ya victoria, ¿verdad? Porque la emboscada viene funcionando perfectamente como se planeó, pero hay un detalle que me gusta mucho que se menciona, y es que Josué extendió su lanza, ¿verdad? Cuando él extiende su lanza, o sea, Dios ahí se nos muestra en el capítulo 8, versículo 18, dice Dios a Josué, extiende tu lanza. O sea, es como que ahorita, justo, este es el momento, como que no antes, no después, ahorita, extiende tu lanza y es esa indicación para que volvieran, ¿verdad? Los que según iban huyendo para atacar a los de ahí. Y me gusta este detalle de extender la lanza. Luego se nos enfatiza en el versículo 26 que no retiró su mano, ¿verdad? Que siempre mantuvo durante toda la batalla su mano extendida con la lanza. Mi esposo tiene un libro que habla de Josué y en la imagen de la portada viene así, Josué con su mano levantada, con su lanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que siempre debemos mantenernos, ¿verdad? Con esa presencia de Dios, no soltar a Dios en ningún momento, ¿verdad? Esto como se nos hace muy similar a cuando Josué también está peleando contra Amalek, pero Moisés estaba en el monte con Aarón y con Ur que le sostenían las manos, porque cuando él levantaba las manos, el pueblo prevalecía, ¿verdad? Pero cuando se le cansaban y las bajaba, pues iban perdiendo. Así me recuerda ese momento cuando es con Moisés. Ahora Josué es el que tiene que mantener su lanza extendida para obtener esta victoria. Y les digo, a mí lo que me dice esto es que nunca nos soltemos de Dios. No vamos a poder ganar ninguna batalla espiritual si no estamos totalmente, ¿verdad? Sujetos a Dios. Así es, Moisés tuvo una vara. Él venía de ser
pastor de ovejas. Josué tiene una lanza porque era un guerrero. Cada uno de una o de otra manera, Dios siempre nos provee. ¿Qué tenemos en nuestra mano? Él nos da algo para que nosotros conquistemos. A cada uno de manera muy particular, de acuerdo también al llamado que Él nos hace. Cómo es bueno que nosotros entendamos lo que dice, pero la actitud es la que le gusta. Por ejemplo, el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón arrepentido. Israel se vio en Israel un arrepentimiento, porque todos vieron cómo fue que Dios no convive con el pecado, por eso Acán, como decía Lili, y su familia tuvieron que morir. Bueno, pues vamos a cerrar un poquito esta parte. Regresamos al texto base que está en primera de Juan 5:4, pero voy a leer también el 5, y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros creemos, entonces, esa es nuestra victoria, está fundamentada en todas las luchas que tenemos en el sacrificio que hizo Jesús. Vimos que desde el principio de este capítulo, Dios le recuerda a Josué cómo ganó en Jericó. Le recuerda. Y Dios nos recuerda cuántas victorias nos ha dado en muchos aspectos de nuestra vida. Si nosotros confiamos a Dios, dice la palabra que vamos a ir de victoria en victoria. Eso no significa que tengamos alguna derrota, no, pero lo que va a prevalecer es la victoria. Por eso también es importante que recordemos las instrucciones. Él le recuerda las instrucciones y le da una instrucción, como dice Lili, cómo la estrategia se la dio. Y ahorita vamos a comentar algo más. También en su infinita misericordia, o más bien en su infinita generosidad. Dios había recibido las primicias, como lo dijo Lili, y cambió la instrucción y les dijo, tomen, porque tenemos un Dios generoso que nos da. Y eso es lo más importante que nosotros entendamos. Cuando nosotros le damos a lo que es de Él va a ser generoso, y eso nos lo dice Malaquías 3:10. Si no les abriré las ventanas de los cielos, termina diciendo ese versículo, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Damos gracias a Dios porque eso son sus promesas y nos recuerda. Esas instrucciones nosotros las tenemos que tener muy presentes. Es bueno que nosotros veamos que en las batallas Dios nos da una estrategia y nos deja hacer a nosotros el plan. Pero eso es importante que nosotros tengamos claro que a Él le dijo, atacarás de esta manera. Los vas a como encapsular. Los vas por los dos lados, los vas a sitiar. ¿Cuál es el nombre correcto, Lili? Dice encerrados, que quedaron encerrados. Porque cada uno tiene su significado, pero los iban a encerrar. Entonces, esas instrucciones dadas por Dios nos dan la victoria siempre. Si nosotros seguimos nuestras propias instrucciones, vamos a perder. Si nosotros seguimos a veces lo que creemos nosotros que es bueno o es malo, muchas veces Dios ya nos dice exactamente la estrategia que nosotros tenemos que seguir. El plan es nuestro. Vean lo que dice Proverbios 24:6. Dice, en la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer en 3 versiones. La guerra se hace con buena estrategia. La estrategia la da Dios. Y la victoria se alcanza con muchos, dice, consejeros. Otra versión nos va ayudando, que nos dice, la Biblia BLP es Biblia, la palabra. Pues la estrategia dice, pues la estrategia gana las guerras. La estrategia gana las guerras. Dijimos que las batallas podemos perder, pero la guerra la vamos a ganar. Y los buenos consejos dan victorias. Los buenos consejos. El mejor consejo está en la palabra. La instrucción está en la palabra. Y hay gente que Dios ha dado sabiduría. Por eso cuando tú tengas un consejero, es alguien, tu pastor, alguien que te muestra fidelidad a Dios, y eso te va a ayudar porque su consejo no va a ser de su persona, va a ser basado en la palabra. Y dice la Reina Valera
contemporánea, porque la guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejeros. Los planes, nos habla de estrategia y nos habla de planes, este versículo en las distintas versiones. Por lo tanto, queremos terminar en esta mañana diciéndoles un último versículo y se encuentra en Proverbios 16, 2, 3. Bueno, desde el 1 al 3 más bien. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y luego dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión. Y eso nos pasa a todos. Nuestra propia opinión creemos que es la que prevalece. No, la palabra es un espejo. La palabra nos enseña si estamos mal, si no estamos mal. Por eso tenemos que aprender a ver que el Señor examina los corazones. Ya lo habíamos dicho de David. Ya hemos dicho muchas veces que ese corazón, examíname, pruébame si hay en mí perversidad. Entonces, el versículo 3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como en el capítulo a veces 7? Vemos no una instrucción de Dios. No creo que hayan hecho mal, pero solamente no vemos la instrucción de Dios, no vemos la estrategia de Dios, no vemos que las personas o los hombres que fueron lo que ellos comentaron, pero esas acciones no eran malas, solo que el antecedente lo hemos repetido muchas veces. Cuando hay pecado, tus acciones pueden llevarte a una derrota. Así es que damos gracias a Dios y los invitamos a que a través de la valentía, cualquier circunstancia que nosotros pasemos, Lili lo dijo, este capítulo nos enseña que hay que ser valientes. Ya esforzados, siempre le está diciendo a Josué. Esta victoria contra los de Ai no termina aquí. Como dijo mi esposo, los invitamos a que la semana que entra nos escuchen porque vamos a ver cómo termina ahora sí que mejor esta victoria. Así es, así es. Adelantando un poquito, habla de las maldiciones y habla de las bendiciones de Dios. Ya veremos la próxima semana cómo Dios nos habla, porque hay muchas cosas muy espirituales en esta parte. Pues bueno, muchísimas gracias por estar en Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Gracias, hasta luego. Bendiciones.